Vaya viendo la palabra de Dios allí en el versículo que Stacy dijo. Amén. Hebreos 4:12. Allí vamos a comenzar. Hebreos 4:12. Dios bendiga a los hermanos que nos mirarán a través de las redes sociales. Un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La paz, la bendición y la gracia del Señor reine en sus vidas. Así es que un saludo desde aquí de la ciudad de Sparks, Nevada. Dios te bendiga a todos. Así es que Hebreos 4:12. Así es que siguiendo la serie que llevamos en Cristiano y sus batallas, el cristiano y sus luchas, y el tema de hoy en día es el cristiano y la palabra del Señor, y como si usted nos ponga la totalidad de la palabra al creerla. El cristiano y la palabra del Señor, pero con su tema póngale la totalidad de la palabra al creerla. Y leemos allí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hebreos 4:12. Leemos su palabra así, amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito y amado Dios, te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Gracias por dejarnos tu palabra, porque con ella te podemos conocer más y más cada día, Señor. Y en ella es donde encontramos el descanso, en ella encontramos la paz, en ella encontramos la confianza, la confirmación y la seguridad, oh Dios mío. En ella está la vida. Y gracias porque nos dejaste tu palabra, nos impartiste tu palabra, Señor, y cada día nos fortaleces con tu palabra. En tu nombre, que es sobre todo nombre, decimos amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Bien. Como dijimos, ¿cuántos creen que la palabra de Dios es vida? Amén. Bien, la palabra de Dios es vida. ¿Por qué es vida? Porque es viva. Y ese viva significa un presente continuo, que así, lo mismo como Él la impartió en el momento que Cristo la impartía, lo mismo que el Padre la impartió, lo mismo que cuando el Padre dijo, sea la luz, era una palabra viva, ¿no? Es lo mismo como Cristo la decía, y es lo mismo como usted y yo la podemos tener ahora. Esa palabra no ha perdido vida, ni perderá vida. ¿Por qué? Porque viene de la boca del Dios vivo. Y como es viva, tiene el poder de la eficacia, ¿no? Entonces, dice aquí, su palabra es viva. Y como es viva, tiene el poder para seguir, dice, obrando como cuando obraba, cuando fue impartida. Por eso dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y como Cristo mismo es la palabra, entonces por eso tenemos la seguridad, la convicción, la certeza, la seguridad que su palabra es viva. Y por eso es que hemos podido ver a través de los siglos que siempre su palabra ha ido transformando corazones. Porque así como la palabra que Jesucristo dio a los apóstoles, a los discípulos, así de la misma manera como los transformó a ellos, así de la misma manera nos ha transformado a nosotros. Y no solo nos transformó, sino que nos sigue transformando. Hasta que lleguemos, como dice la palabra de Dios, a la perfección, a la totalidad
Entonces, día por día, por eso es de que si nosotros la estudiamos, la palabra de Dios nos llama a bienaventurados. ¿Por qué? Porque eso es de sabios. El sabio lo que hace es tomar lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Lo que usted y yo tenemos. ¿Qué? Amén. 66 capítulos que podemos gozarnos en ella todos los días, y todos los días el Señor tiene una palabra para nosotros. Entonces, usted y yo somos bienaventurados porque la tenemos, pero no solo, ¿verdad?, tenerla en un dispositivo o tenerla en un trozo de papel. Es más bienaventurado tenerla, ¿dónde? En el corazón. Amén. Pero no es solo suficiente tenerla en el corazón, sino que aparte de ello tenemos que creerla, entenderla. Tenemos que también obedecerla. ¿Sabe usted que hay muchos que tienen una teoría en sus mentes? Porque también hay dos maneras de retener la palabra de Dios. Una mentalmente y otra en el corazón. Porque hay muchos que la tienen nomás en la mente. Y si solo la dejamos que llegue a la mente, no transformará nuestros corazones. ¿Por qué? Porque no le estamos dando el espacio que el Señor quiere. O sea, no le estamos creyendo. Pero cuando dejamos que esa palabra baje al corazón, comenzará a obrar verdaderamente en nosotros. Entonces, vamos al punto número 1. Y el punto número 1 dice que su palabra es viva. Eso dice que es viva. Esa palabra viva viene de la palabra sao, de donde se deriva la palabra zoe. So, ¿verdad? Que la palabra zoe, so es vida. Entonces, cuando dice vida, dice que su origen etimológico apunta al concepto de nacimiento. Y cuando hay un nacimiento, ¿qué es lo que ocurre? Hay vida. Un nacimiento siempre es vida. Entonces, a eso apunta su concepto etimológico. Y entonces dice a nacer, a donde se produce la vida, dar vida, tener vida, vida física, dice, y espiritual. También dice de que hay otra palabra que es bios. Está la palabra zoe y está la palabra bios. Pero la palabra bios es simplemente solo vida física. O sea, donde comienza hasta donde se muere. Allí acaba. Bios. Pero la palabra zoe es algo siempre físico y espiritual. Entonces, dice entonces podemos ver que lo que el Señor dio a nosotros, impartió a nosotros, o hizo que en nuestros corazones quedara sembrado,
fue esa palabra sol. Y esa es la que día con día a usted y a mí nos regenera. Y cada vez que regenera, nos está haciendo nuevo. La palabra regeneración o regenerado o regenerar está hablando de algo que se está componiendo más y más. O sea que si por ejemplo esta cosa se arruina, ¿qué es lo que hace? La arreglan. Entonces, vuelve a comenzar como, no directamente como nueva, pero con fuerza nuevamente, porque poco a poco, por el uso, van perdiendo, y usted y yo, con el trato de todo lo que llevamos, hermano mío, necesitamos cada día estar siendo regenerados. ¿Y quién tiene ese poder? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para en nosotros irnos transformando. Cada día el Señor, hermano mío, eso es lo que hace con su palabra. Y por eso dice lo que leímos, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. Entonces, el ser viva significa, como dijimos, que está impartiendo vida. Cada día está impartiendo vida. Entonces, fíjese cuán importante es esto. Jesús, cuando Él daba la palabra, cada trozo que Jesús decía, Él estaba impartiendo vida. Pero fíjese lo que es esto de importante. Cada vez que usted y yo esto lo memorizamos, y después de memorizado, como usted y yo lo hemos llevado al corazón, el Señor tomó control de nuestro corazón, y usted y yo, fíjese, ministramos o impartimos a los demás un texto bíblico. ¿Qué está haciendo usted y yo? Impartiendo, ¿qué? Vida. ¿Por qué? Porque es la palabra viva que se está implantando, se está impartiendo. Por eso, cuán importante es memorizar esta palabra para meditarla y de así nosotros poder impartirla o repartirla. Porque cada vez que usted y yo lo hacemos, le decimos a alguien, damos un texto bíblico, estamos impartiendo vida. Y muchas veces, por eso es de que cuántas veces, ¿verdad? A lo mejor, o usted o yo hemos necesitado una palabra, y entonces cuando alguien la está hablando, dice uno, o sea, le llega a uno aquello, y ¿qué es lo que le está haciendo uno? Lo está impartiendo vida, porque dice uno, necesitaba esta palabra. Dice uno, la estaba necesitando. ¿Cuánto decía? Oye, como, ¿quién es el que conoce su corazón y mi corazón? Dios. Exactamente. Como el Señor es el que conoce el corazón, Él conoce sus deseos, Él conoce lo que nosotros estamos pasando. Entonces, lo que a aquel Dios le puso, lo inspiró en el corazón para que lo hiciera, lo recibió. Por eso cuán importante es, uno, estar atento a la palabra del Señor, y dos, que nosotros podamos ser transmisores de la palabra del Señor. Entonces eso, hermano mío, es de mucha importancia. Y cuán importante es eso de que nosotros, hermano mío, por eso es de que tenemos, ¿verdad?, que
estudiarla y memorizarla. Porque primeramente, en primera instancia, los beneficiados somos nosotros. Porque al memorizar esa palabra, cada vez que usted y yo estamos en diferentes situaciones, el Espíritu Santo lo que hace es tomar de lo que está en su vasija, o sea, de lo que está en nosotros, lo que hace es, lo trae a la mente, para que nosotros recordemos aquello, y lo que hace la palabra de Dios es infundir fortaleza en nosotros. Entonces, ¿verdad? Pero si no lo tenemos, por misericordia de Dios puede utilizar a otra persona. Pero aunque aún así, aunque nosotros la tengamos, como somos necesitados siempre del Señor, utilizarán también a otros. Entonces, o yo puedo ayudar a otros, o otros me pueden ayudar a mí. Entonces, siempre está aquello, ¿verdad? El mutuo apoyo físico, espiritual, que nosotros necesitamos. Entonces dice, la palabra que dice es viva significa que no cambia. Eso también significa que esa palabra no ha cambiado. Desde que fue dicha, no ha cambiado. Mire, hay personas de renombre que han existido y han dado palabras a lo mejor muy célebres, palabras muy bonitas. Pero esas palabras, sobre todo, no tienen el poder, o pues como dice un dicho por allí, fuerte, vulgar, duro, dice, muerto el perro se acaba la rabia. O sea, hasta allí llegó el poder de aquello. No así la palabra viva y eficaz. Entonces dice, sigue, dice, obrando. Entonces dice, tiene, dice, el mismo poder ayer, hoy y siempre. Porque la palabra de Dios es Cristo, y Cristo es ayer, hoy y siempre. Dice, la gran mayoría, dice, de los cristianos o hermanos, tenemos un gran problema. Dice, no la creemos. Cuán importante es creerla. Si la palabra de Dios no se cree, es porque no cree que es viva. Si no se cree, ¿cómo? O sea, pues no tiene vida. ¿Por qué? Porque hay que creerla, y al creerla saber de que quien la dijo, de que quien la inspiró, que quien nos la trajo a nosotros, es el Dios vivo. Entonces, cuando no la creemos, hacemos a un Dios no todopoderoso. Entonces, cuán importante, dice, es creerla. Cuán importante, dice, es creer su palabra. Le damos, dice, muy poca importancia. Y al no darle importancia, significa que la estamos rechazando. Y al rechazarlo significa amarlo muy poco.
o no amarlo nada. O sea que si alguien no estudia y no memoriza la palabra, fíjense qué delicado es esto. El no estudiarla y el no memorizarla, esto es darle poca importancia. Y si le estamos dando poca importancia, es rechazarlo o no amarlo. Y aquí hay un problema. Aquí vemos un problema. Porque Jesús dijo allí en Mateos 15, 8 y 9, si no me equivoco, él dijo, este pueblo, dijo, de labios me honra. ¿Cree usted que eso es muy común en los que decimos ser cristianos hoy día? Claro, eso es muy común. Porque muchas veces nosotros somos cristianos o cuando nos conviene o como dicen del diente al labio. Pero el llevarla a la práctica hace toda la diferencia. Por eso le dije que si la palabra de Dios solo permanece en la mente, no hará efecto. Porque en la mente no se le está permitiendo a que baje al corazón y transforme la vida. ¿Sabe usted que hay mucha gente que dice tantos años de ser cristiano y nunca había sentido algo tan hermoso? Y sabían textos bíblicos. ¿Por qué? Porque permanecía esa palabra simplemente aquí. Y el permanecer aquí es que se le está diciendo al Señor que no se le cree lo que él dijo. Y eso es lo que hizo este pueblo cuando él dijo, este pueblo de labios. O sea, no estaban dispuestos a obedecer. Y cuando no se está dispuesto a obedecer, el Señor no gobernará tu vida. Y al no gobernar el Señor tu vida, quiere decir que hay alguien más quien la gobernará, porque siempre habrá uno que gobierna. Por eso vemos de que hay personas de que hacen lo que quieran, dicen lo que quieran, viven como quieren. Otros oran cuando quieren, se congregan cuando quieren. Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Porque cuando hay alguien quien gobierna tu vida, por eso es que dijo Pablo, ahora dijo Pablo, ya no vivo yo. ¿Qué es lo que había hecho Pablo? Había muerto a él mismo. Por eso dice Colosenses también 3, 5, dice, hagan morir, hacer morir pues todo lo que hay en vosotros. Y comienza a dar un vistazo allí a la fornicación, inmundicias, deshonestidades y todas esas cosas. Entonces, la palabra siempre sigue siendo viva. Entonces, cuando nosotros creemos esa palabra, es que reconocemos el poder que tiene esa palabra. Porque
Es donde comienza a transformar cada día nuestros corazones y podemos nosotros ir viendo la diferencia en nuestra vida. Es cuando uno ya comienza a amar más, a perdonar más, a ayudar más, y así a todo aquello lo que el Señor nos llama. Amén. Entonces, dice, por ejemplo, la palabra de Dios. Allí en Proverbio, déjame leerle, Proverbio 8, el último versículo, dice así, hablando aquí de la importancia que nosotros le damos a su palabra, a lo que el Señor puede hacer en nosotros. Dice el 34 y 35 y 36 dice, bueno, leamos del 34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, aguardando los postes de mi puerta, porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, o sea, el que no le importo, el que no me ama, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, todos aquellos que no me aman, todos aquellos que no les importo, ¿qué dice la palabra? Aman la muerte. ¿Se da cuenta lo que nos dice el Señor? Su palabra con su sabiduría, que nos infunde sabiduría. Eso es un menosprecio. El tener el menosprecio a la palabra, eso es el resultado. El resultado de no amarlo es amar la muerte. Esos sí son pobres, mire. Esos sí son pobres. Eso sí es una verdadera pobreza. Pero por eso es que el Señor dice en su palabra también, ¿verdad? Allí por Mateo 7, si no me equivoco, cuando dice que todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que toca, se le abre. Porque todo aquel que quiere sabiduría, se la pide a quién, al que la da. ¿Y quién es el que la da? El Señor. Si alguno está falto de sabiduría, dice Santiago, ¿verdad? Pídalo. Pero ¿cómo tiene que pedir? Sin dudar. Dice, pídala no dudando, dice, porque el que duda es como aquel, ¿verdad? Como aquel que compara las olas, ¿no? Que va y viene. O como aquel que se mira en el espejo, dice también, ¿verdad? Y luego se le olvida, dice, cómo es su rostro. Entonces, es su palabra viva. ¿Cree usted que su palabra es viva? Amén. ¿Por qué cree usted que es viva? ¿Por qué usted piensa que es viva? Porque nos está regenerando a usted cada día. Porque cada día nos está regenerando. Tenemos esa certeza, esa seguridad que nos da la convicción suficiente para saber que es viva, que cuando usted y yo la recordamos, la estudiamos, la traemos a la mente, la meditamos, vemos aquello, hermano mío, y cuando
A veces hay párrafos que nos desbaratan. Hay párrafos que a veces los hemos leído y pues los sabemos, pero hay un momento que a veces el Señor nos, vamos a decir así, nos incita a que le pongamos mucha atención o que lo meditemos. Y entonces el Señor comienza a obrar en nosotros. Y uno dice, no me ha entendido, o comienza uno a ver que el Señor lo está presionando. ¿A qué? A que tengamos un cambio. Amén. Porque hay áreas siempre. Habrán áreas de nuestra vida que día con día el Señor va a ir tratando. Porque ese es el poder de la palabra, que día con día va a ir transformando, porque el que comenzó, dice la palabra, la obra en nosotros, ¿qué hará? Él la perfeccionará día con día hasta el día de Jesucristo. Eso significa hasta que el día que Él nos lleve, sea de la manera que sea, nos lleve, que durmamos, como dice la Escritura, o nos arrebate, ¿verdad? Entonces, es que dejará de obrar, porque allá vendrá lo que es lo perfecto. Pero durante estemos en esta tierra, es su palabra la que nos regenerará día con día. Y por eso hubo un día en que usted y yo fuimos regenerados. Comenzó la regeneración. ¿Cuándo? El día que vinimos a Cristo. Hay, por ejemplo, personas que, por ejemplo, han nacido en el Evangelio y piensan de que porque pues nacieron en el Evangelio ya son salvos y se saben a lo mejor todos los cánticos, saben mucha escritura bíblica, pero no han sido regenerados. Tiene que haber un encuentro, o sea, tiene que haber un proceso y tienen que darle espacio, y el Señor, hermano mío, tiene que comenzar a transformar el corazón. Es por eso que conocemos que su palabra es viva. Siempre estará obrando. Y cada vez que usted oye un mensaje, como es vida y como es viva, ¿qué es lo que hace? Sea un trozo grande, sea un trozo pequeño, cualquiera de las palabras que el predicador esté diciendo, lo está uno, ¿qué? Alimentando. Que ese es otro punto. ¿Qué es el alimento? Es vida también. El alimento es vida porque ¿qué es lo que hace? Fortalece nuestro organismo. Por ejemplo, si no hemos comido, por el tiempo que fuera y por lo que sea, y sé que todos estamos acostumbrados a comer de 2 a más veces al día. Y cuando nos pica, como decimos, la tripa, cuando el estómago comienza a hacer un concierto en nosotros, entonces ¿se da cuenta usted de que cuando uno tiene hambre a veces ya ni carbura bien a veces las cosas? Es porque a veces uno está más pensando en aquello que en lo que debemos a veces estar enfocados. Ya a veces no nos concentramos. Y conforme uno no coma, el organismo va perdiendo fuerza. Y entonces, al no darle el alimento que necesita o requiere, ¿qué es lo que hace? Pierde fuerza.
Entonces, ¿qué es lo que necesita? Alimento. Es exacto lo que pasa en nuestra vida espiritual. Porque nuestro ser espiritual tiene que irse, dice la palabra de Dios, renovando. Tiene que irse alimentando, hacerlo, hacer al hombre nuevo fuerte y al hombre viejo, que eso es otro punto importante allí. Conforme se alimente al hombre nuevo o al hombre viejo, ese reinará en tu vida y en mi vida. Si el hombre nuevo es alimentado por la palabra de Dios, estará fuerte, y el hombre viejo aprenderá a bajar, para no darle los deseos a la carne, como dice a Romanos 8, ¿verdad? Porque la naturaleza carnal siempre buscará ¿qué? Las cosas terrenales. Por eso, esa teología de la prosperidad o de la confesión positiva, eso es malo. Porque ¿a qué es lo que apela eso? A la carne. Siempre, 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 siempre va a la naturaleza caída. Y yo le pregunto algo. ¿Tiene una promesa la naturaleza caída? El infierno. Eso es lo que, la promesa que tiene el infierno. Bueno, huir del infierno quizás nadie lo quiere, ¿no? Hasta los más valientes pagan sus misas porque quieren ir al infierno, imagínense. Porque no quisieran ir, ¿verdad? Ahora son aquellos insensatos que de plano ya que pasan porque hay muchos y dicen, estamos que pues allá va a ser diversión, dicen nosotros. Bueno, que se esperen. Entonces, podemos ver de que cuán importante entonces es, ¿verdad?, la palabra, porque es viva. Amén. Y aparte de ser viva, dijimos que es eficaz. Aparte de ser viva, es eficaz. Y esa palabra eficaz significa energias, que es algo activo, operativo y eficaz. Algo que es suficientemente completo siempre. Por eso, el Señor supo cuándo llegar a nosotros. Y desde ese día, usted y yo, el Señor hizo una operación en usted y en mí. Para quitarnos la naturaleza podrida, corrupta, y poner una nueva naturaleza. Y por eso es que dice la palabra de Dios que pasamos de muerte a vida. Entonces, imagínense estar muerto.
estar muerto a luego pasar la vida, es como preguntarle, ¿verdad?, ¿cómo se llamaba el hermano de Marta y María? Lázaro. Es como preguntarle a Lázaro, ¿qué se siente estar muerto? ¿Qué se siente estar muerto? Le pregunto yo a usted. ¿Qué se siente estar muerto? Bueno, el sentirse estar muerto, una de las cosas es que no tienes nada de paz en tu vida. No hay paz. ¿Logró usted alguna vez antes de venir a Cristo experimentar la paz en su vida? Aunque tuviera la comodidad, ¿no? Pero en el ser interior no hay paz. ¿Por qué? Porque quiérase o no, lejamente, vagamente, en alguna manera, conocíamos al mínimo no el significado tal vez, pero el nombre, muerte e infierno. ¿Y qué le causaba a usted la palabra muerte y la palabra infierno en su vida antes de ser regenerado? ¿Verdad que nos causaba terror? ¿Por qué? Porque no teníamos seguridad. La paz de Dios no gobernaba en nosotros. Por lo cual, usted y yo hemos experimentado la muerte, porque la tuvimos en nuestra naturaleza pasada. Y en nuestra vieja naturaleza no teníamos paz. Podíamos hacer lo que nos diera la gana, pero en el momento de que fuera por lo que fuera, vaya. Siempre, en alguna manera, fuimos, vamos a decir, ¿verdad?, confrontados porque alguien de nuestra familia muriera sin estar nosotros en Cristo. ¿Qué nos causaba eso? Bueno, aparte del dolor, por supuesto, de la pérdida de la familia. Inseguridad. ¿Por qué? Porque una persona sin Cristo en el corazón no tiene seguridad, no sabe, dice, por eso es que, vaya, por eso es que se pagan se pagan las misas, se pagan los rezos, se pagan todos esos. ¿Por qué? Porque está con aquello que tal vez, por si eso me ayuda, le ayuda, dice uno al que se murió. ¿Pero qué hace uno que murió en Cristo? Claro, duele, es natural, eso es la naturaleza, nos dolerá que alguien de nuestra cercano a nosotros muera, aunque no sea familiar, pero que aunque lo conociéramos y al saber que murió, bueno, se siente aquella parte, ¿no? Y pues decimos, bueno, murió y pues duele, pero ¿qué es lo primero que uno dice cuando alguien es un hijo de Dios? ¿Qué es lo primero que se dice? Bueno, dice, entró al gozo de nuestro Señor. Oh, bueno, eso hace la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay vida, tiene vida, está seguro. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en ti y en mí. Nos da la seguridad, nos da la convicción, nos da la certeza de saber que el Dios vivo, y como es su palabra y como imposible es que Dios
mienta. Usted y yo tenemos la certeza. Y como moran en nosotros y meditamos en aquellos versículos, como dice, si creen en Dios, crean también en mí, dijo Jesucristo. En la casa, en la mansión, en la habitación de mi Padre, hay mucho refugio, mucha habitación para su pueblo, sus hijos, sus escogidos, aquellos que le creen al Señor. Y eso nos imparte a nosotros vida, nos imparte paz, nos imparte seguridad, nos imparte convicción. Y no importa lo que los demás digan. ¿Por qué? Porque nosotros le creemos al que es la palabra. Y qué bonito, ¿verdad? Se siente, la verdad, tener esa convicción. Mire, por ejemplo, se siente feo cuando a uno le dicen, haz esto, y uno no sabe hacerlo. ¿Por qué? Porque vacilas allí o preguntas, pero te va a costar. Pero qué bonito es aquello cuando tú ya sabes. Imagínense que le digan a una persona que no sepa de pupusas, hazte unas pupusas. Y digan, primeramente, ¿qué es eso? Pero si le dicen a mi hermana Ani, pero y si alguien que no sabe, pues solo los ha oído mencionar, pero no sabe cómo se hace, va a batallar. Pues para nosotros, mi hermano mío, tenemos esa seguridad, tenemos esa certeza, tenemos esa convicción. Lo que el Señor dijo para con nosotros. Y es por eso, mi hermano mío, que usted y yo a esta palabra tenemos que atenderla. Le damos la atención que necesita. Porque es Cristo Jesús el que nos está hablando. Él mismo es el que nos está diciendo. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Porque Cristo Jesús está vivo. Él está vivo. Y su palabra está viva. Y si su palabra está viva y la palabra de Dios mora en nosotros, cada día vamos a estar más vivos. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, nos regenera, nos alimenta, nos fortalece, nos guía, nos dirige, nos enseña, nos restaura cada día. Bendita palabra, ¿verdad? Bendita palabra que es viva y que es eficaz. Y como es eficaz, está cada día en nosotros, en cada uno de nosotros. Y por eso, como vuelvo a repetir, cuán importante es, ¿verdad?, que la repitamos. Por eso Pablo decía, siempre decía, yo no tengo problemas en volverles a repetir, les decía. ¿Por qué? Porque en repetir es como nosotros aprendemos.
Entonces, por eso es de que siempre tenemos que estarle dando, no importa, sea un amigo o a enemigo o lo que sea, está repitiendo. ¿Cuánto más, verdad? A nuestros hijos, a nuestros hermanos. Entonces, por eso es que tenemos que asegurarnos nosotros, cuando predicamos, predicar la palabra. Porque al predicar la palabra, estamos impartiendo, ¿qué? Vida. Pero si expresamos nuestros pensamientos, eso no es vida. Porque las palabras nuestras no tienen poder. Las palabras nuestras no tienen poder. Las palabras nuestras confunden y desaniman o nos entorpecen a los seres humanos. Pero la palabra de Dios tiene el poder para regenerar nuestros corazones. Y cada día nos transformará y nos hará a su imagen y a su semejanza cada día. Amén. Entonces, vamos a ver, hermano mío, la vida de un personaje que se consideraba bien, que creía que lo que él era o tenía, pues lo consideraba muy bien. Pero veamos de qué se trata la lectura. Vámonos a ir a Lucas 7. El libro de Lucas 7. Está entre vamos a ver, del 36 en adelante. 7:36 en adelante. Vamos a descubrir en este personaje qué pasaba con él. Veamos aquí. Veamos la vida de un hombre que se creía justo. Dice Lucas 7:36 en adelante. Dice así. ¿Estamos ahí? Dice, uno de los fariseos rogó, póngale atención a esa palabra, dice rogó. ¿A quién rogó? A Jesús. Pregunto, ¿era Jesús el que quería ir con él? No. Pero él dice, le insistió. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, o sea, que fuera a su casa. Y él, o sea, y cuando Jesús aceptó, y como Jesús sabía todo, y era necesario que él fuera por lo que allí pasaría y dos, para darle una lección a este que se creía muy justo. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí,
Esto no lo habló él, ¿eh? Esto fue que él lo pensó. Primeramente, ese sentido de es un sentido de menosprecio. Dice, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo, aquí ya lo nombró por nombre. ¿Por qué le mencionó el nombre? Primeramente para que supiese cuán importante era el mensaje que le iba a dar y que lo recordara lo que Jesús iba a decir. Y la importancia que tenía para Jesús para darle una lección a este que se creía demasiado justo, pero la verdad no la conocía. Conocía algo o mucho de religión porque era un fariseo. Entonces, le dijo Jesús, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, fíjese, ¿cómo hace aquí el cambio? Le dice, di maestro, o sea, como dándose la grande ahí, ¿no? O que dijeran, wow, qué importancia le da Jesús. Pero no es lo que él había dicho anteriormente, él lo había menospreciado. Entonces le dice, di maestro, un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro le debía 50. Bien, 2 acreedores. Uno le debía 500 denarios. Un denario era un equivalente del salario de un día por trabajador. 500 denarios dividido en lo que se ganara. O sea, por ejemplo, ahora en día, vamos a llamarlo así. Vamos a ponerlo así en el precio. Una persona que gane $10 por hora, ¿a cuánto es en el día? 10 por 8, 80, ¿verdad? 80 dólares. 80 por 500, ¿cuánto le debía? Si fuera así, $40,000. Le debía $40,000. O sea, solo estamos haciendo números. No estamos diciendo, pero, o sea, son maneras de decir, ¿verdad? Uno le debía $40,000 y otro solo le debía 50. Y si fuera lo mismo, el otro le debía $4,000. Uno le debía $4,000 y otro le debía $40,000. Bueno, pero dice acá que ni uno de los dos podía pagarlo. Ni uno tenía 4,000, ni el otro tenía menos 40,000. Pero bueno, la manera aquí de decirlo es que una cantidad era mayor a pagarla y por lo consiguiente era difícil, mucho más difícil. Bueno, si no se consiguen $4,000, está más difícil conseguir 40,000, ¿verdad? Y entonces dice aquí, y no teniendo ellos con qué pagar, ¿qué hizo? Perdonó a ambos. Dice, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? 43. Dice, respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer,
le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa. Fíjese, está allí tratando ya con los dos, pero le está dando el mensaje a Simón. ¿Por qué? Porque Simón, menospreció a Jesús y menospreció lo que la mujer estaba haciendo. Porque ya se conocía el modo de vida de la mujer. Ya la conocía, Simón la conocía muy bien. ¿Cuál era el oficio de la mujer? Y entonces, Simón menospreció todo. Solo se apreciaban en sí. Una de las cosas que hacían los fariseos siempre era menospreciaban a todos los demás y siempre ellos se creían lo mejor. Siempre, siempre, siempre. Por eso vemos de que aún cuando hablamos de fariseos, de saduceos, maestros de la ley, todos ellos no tenían buena relación, siempre había muchos pleitos entre todos ellos. Pero siempre los fariseos se creyeron siempre la nata de todo, o sea, la supremacía de todo. Entonces, Jesús le está dando un mensaje a este hombre que se consideraba bueno. ¿Qué pasó primeramente con este fariseo, si usted se fija? Este fariseo conocía la ley. Tenía mucho conocimiento de la ley. Los maestros de la ley tenían mucho conocimiento de la ley. De hecho, ellos eran los encargados de dar el mensaje. Pregunto, cuando un fariseo y cualquiera de estas personas impartía a ellos un mensaje, ¿impartía vida? Bueno, en alguna manera sí. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en una ocasión, Él dijo, hagan lo que los maestros de la ley dijo, o los fariseos, ¿qué dijo? Lo que ellos les dicen. Háganlo porque es, dijo, ¿qué? La palabra. Pero dijo, no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque era opositorio. Porque ellos decían una cosa, o sea, ellos decían la palabra, pero hacían lo contrario. Si, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué es lo que ellos hacían? Aborrecían a todos los demás. Para ellos solo eran ellos y solamente ellos. De hecho, dice la Escritura, en una ocasión dijo Jesús, dice la palabra, que ellos a las viudas las envolvían tanto, pero para quitarle las riquezas. Qué tremendo eran estos tipos. Bueno, sigamos con que estamos aquí. Y le dice, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Simón, fíjese, este señor Simón, ¿quién fue el que rogó a Jesús? ¿Fue Jesús el que le dijo o fue el que le rogó? Entonces, él le rogó. Y como él le rogó, con más sí era obligación. Cuando alguien tenía un invitado, tenía que lavarle los pies, ungirlo con aceite y ¿qué es el otro? Bueno, ya lo leeré. Entonces dice, ¿dónde vamos? Ok, dice el 44.
ves a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado los ha secado pues con sus cabellos. 45. No me diste, era obligación, y esto tenía que dar un beso, como quien dice, bienvenida. O sea, está siendo bienvenido a mi casa. Primeramente, si usted se fija, hay un menosprecio rotundo en él. Comenzando cuando él dijo, si este fuera un profeta. Y más ahora todavía no hizo 3 cosas más que eran mandatorias hacerlas. ¿Por qué? Porque eso era algo que se hacía y más que él, ¿qué hizo? O sea que le insistió a Jesús, pues. ¿Se da cuenta del menosprecio que muchas personas pueden tener? El menosprecio. ¿A quién estaba menospreciando este fariseo? A la palabra. Así como cuando usted y yo no queremos leer la palabra y nos dedicamos a otra cosa antes de ponernos a estudiarla y meditarla. No hacemos mucha diferencia con el fariseo, le voy a decir. A veces decimos nosotros, y nos podemos decir, es que no tengo ganas. Es que el Señor no dijo si tenemos ganas o no tenemos ganas. Esto no se trata si tenemos ganas o no tenemos ganas. Como pueblo de Dios, tenemos que. ¿Por qué? Porque es lo único que regenerará, es lo único que transformará, es lo único que cambiará nuestros pensamientos y nuestras actitudes. ¿Tiene usted malas actitudes? Sí, yo tengo muchas malas actitudes y esas son las que el Señor quiere transformar. ¿Cuándo? Cuando esa palabra a usted y yo le damos la importancia suficiente. Entonces este fariseo, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Imagínense, esta mujer no solo los lavó, sino los besaba. Aquí es donde vamos viendo la diferencia de uno a otro. Y entonces, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. O sea, está haciendo unas comparaciones. Jesús pensó que se le iba a escapar lo que no había hecho y lo que estaba obligado a hacer, porque primeramente, porque era parte de lo que se hacía en Israel. Segundo, tenía más obligación. ¿Por qué? Él le había rogado a Jesús. Jesús no le dijo, a ver, ¿cuándo me invitas, Simón, a comer a tu casa? No, él quiso congraciarse. ¿Y sabe por qué fue Jesús? Por lo que él ya sabía que iba a suceder. Primeramente, la conversión de esa mujer valía mucho más que cualquier cosa de este mundo. Y 2, no sabemos de este personaje más. La Biblia no habla más. A lo mejor después fue ya un seguidor de Jesús, en que en alguna manera le voy a decir algo. Era seguidor de Jesús este hombre. Porque si lo invitó, es porque era un seguidor de Jesús. Pero esto tal vez transformó su vida porque llegó la palabra
a su vida y esa tenía el poder para regenerarlo. Entonces, le dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, esta mujer que tú le llamas una vil pecadora, y es cierto, era una gran pecadora, pero le pregunto algo, ¿había una diferencia entre el fariseo y la mujer pecadora? Como pecadores, no. Los dos estaban en la misma condición. La diferencia la hacía porque la vida que llevaba aquella mujer como ramera, que eso es lo que nos da a entender el texto, y él pues era una persona a lo mejor de muy buena clase social. Pero entonces podemos ver, mi hermano, que podemos ver que fue el Señor bien específico en darle el mensaje. Luego dice, ¿dónde estábamos? En el 48. Porque mucho más al que a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Como le dije, yo no sé lo que pasaría. Posiblemente en el futuro este hombre haya sido renovado porque a lo mejor le dio la oportunidad a la palabra de Dios para que transformara su vida. Porque la palabra de Dios llegó justamente para enseñarle que él era tan pecador como la misma mujer. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Pero él no se consideraba así. Y muchas veces nosotros no nos consideramos mejores que otros. Y eso se le llama orgullo. Eso se le llama pecado. ¿Por qué? Porque no somos mejores que nadie. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos hermano mío, es hablar de alguien y decimos, no, es que sí necesita más de o esto o necesita este mensaje. Necesitamos todos. Así es, amén. O de que hacemos muchas veces, tenemos esa costumbre de juzgar a los demás también. ¿Y qué es lo más efectivo? Orar. Orar. Y si podemos, impartirles un trozo de vida que a lo mejor en algún momento el Señor hará la obra en él. Eso es nuestro trabajo, orar y impartir trozos de vida. Si allá la persona le da la oportunidad, bien para ella, bienaventurado. Hermano, la palabra siempre llega a tiempo. Y la palabra siempre será viva y siempre será eficaz para usted y para mí. Por eso, mi hermano, no la menospreciemos, como lo hizo este señor, Simón, que la menospreció
en cuanto que Él mismo lo había invitado. No lo atendió como debía de ser. Y cuando usted y yo no atendemos al mensaje que el Señor nos está dando, nos estamos portando irreverentes. Y la irreverencia es pecado, hermano. Por eso, su palabra es total. Tenemos que creerla. Y cuando nosotros la creemos, lo que hacemos es, hermano mío, darle la importancia que ella tiene. Amén. Por eso tenemos que creerla y tenemos que obedecerla. Y por lo consiguiente, amarla. Amén. Amén. Su palabra es necesaria para nosotros. Y solo es ella la que día con día, hermano mío, irá regenerando tu vida y mi vida. Amén. Dejemos que el Señor nos regenere. Amén. Dale la importancia que la palabra de Dios quiere tomar el Señor en tu vida y en tu vida. Si tú y yo la menospreciamos, como leímos en el Proverbio 8, 35 y 36, estamos y la menospreciamos, es amarla, ¿qué dijo? La muerte, imagínense. Pero si la amamos, estamos amando la vida. Amén. Y Jesucristo es la vida. Amén. Que Él nos ayude para que la amemos más, para que la anhelemos más, para que la creamos más, para que la vivamos más. Amén. Amén. Gloria a Dios. Démosle gracias al Señor. Creo que ya nos motivó el Señor para que busquemos más de su palabra. Amén. Amén. Señor, gracias te damos. Gracias.